Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy les traigo una noticia que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, un rumor que de ser cierto nos dejaría a todos boquiabiertos. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman, el carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y lo que se dice de él, bueno, prepárense porque esto es jugoso. El tema que vamos a desentrañar hoy es si Can Yaman ha comprado un avión. Sí, han oído bien, un avión. ¿Y por qué haría algo así? Pues, según los susurros de la prensa rosa y las redes sociales, la respuesta podría estar en un nombre que muchos de ustedes también reconocerán, Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos cautivó con su química en pantalla, y que quizás siga cautivándonos fuera de ella. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos en este misterio que rodea a Can Yaman y su posible nueva adquisición aérea. Y antes de que me olvide, si les gusta este tipo de contenido, de chismes jugosos, de historias de amor y de lujos en el mundo de las celebridades, no duden en darle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles los mejores vídeos. Ahora, entrando de lleno en materia, la pregunta del millón ¿es verdad que Can Yaman se ha comprado un avión? Y más importante aún, la razón detrás de esta supuesta compra millonaria es para poder ver a Demet Özdemir con mayor frecuencia. Para entender esto un poco mejor, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. ¿Se acuerdan de la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares? Uf. Esa serie fue un fenómeno. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, era electrizante. Cada escena que compartían, cada mirada, cada sonrisa, era puro magnetismo. Y claro, como espectadores, como fans, nos enamoramos de esa pareja. Queríamos verlos juntos en pantalla y, ¿por qué no?, también fuera de ella. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo un torbellino. Tuvieron una relación que fue muy pública, que generó muchísima expectación, y luego, para sorpresa de muchos, terminaron. La noticia de su separación dejó a muchos con el corazón un poco roto, preguntándose qué había pasado, porque la pareja que parecía tan perfecta se había separado. Han pasado algunos años desde entonces, y ambos han seguido caminos diferentes en sus carreras, cosechando éxitos individuales. Can Yaman ha estado trabajando en proyectos en Italia, ganándose un público fiel allí, y Demet Özdemir también ha continuado brillando en producciones turcas y explorando oportunidades internacionales. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con un avión? Aquí es donde la trama se pone interesante. Recientemente han surgido una serie de rumores, alimentados por publicaciones en redes sociales, comentarios de fans y ciertos medios que se especializan en el cotilleo de celebridades, que sugieren que Can Yaman podría haber adquirido una aeronave privada. Las especulaciones apuntan a que este movimiento, si es cierto, estaría motivado por el deseo de estar más cerca de Demet Özdemir. Imaginen la situación, dos estrellas con agendas apretadas, viviendo en diferentes países, con compromisos laborales que los llevan de un lado a otro del planeta. Si uno de ellos tuviera un avión privado, facilitaría enormemente los encuentros, eliminando las barreras de los vuelos comerciales, los tiempos de espera, y permitiendo una mayor espontaneidad. Ahora, seamos honestos. Las celebridades, especialmente aquellas con el nivel de éxito y riqueza de Can Yaman, a menudo tienen acceso a este tipo de lujos. Un avión privado no es algo que se compre a la ligera, claro, pero para alguien de su estatus, puede ser una herramienta para optimizar su tiempo, para tener más privacidad, y sí, para desplazarse de manera más eficiente entre sus compromisos. Sin embargo, el que este supuesto avión esté directamente relacionado con Demet Özdemir es lo que realmente ha encendido las alarmas y ha capturado la atención de todos. Las redes sociales se han llenado de teorías. Algunos dicen que han vuelto a estar juntos en secreto, y que el avión es para mantener su relación discreta mientras viajan. Otros sugieren que aunque no estén juntos románticamente, mantienen una amistad muy cercana y que Can quiere asegurarse de poder apoyarla o visitarla cuando ella lo necesite, o simplemente para compartir tiempo juntos, quizás para proyectos futuros. Y por supuesto, no faltan quienes piensan que es simplemente una estrategia para reavivar la llama, para demostrarle a Demet que él está dispuesto a hacer grandes gestos por ella. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman o su equipo sobre la compra de un avión. En el mundo de las celebridades, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, y a veces, la información que circula no es del todo precisa. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que vengan de diferentes fuentes, nos hace preguntarnos si hay algo de verdad detrás de todo. Analicemos los posibles escenarios. Si Can Yaman realmente compró un avión, ¿cuáles serían las razones más plausibles, más allá de la historia romántica con Demet? Como mencioné, la eficiencia es una razón clave. Su carrera lo ha llevado a establecerse en Italia, pero sus raíces y muchos de sus proyectos siguen en Turquía. Además, los contratos y colaboraciones internacionales pueden requerir viajes constantes. Un avión privado le daría la libertad de moverse cuando y donde lo necesite, sin depender de los horarios de las aerolíneas comerciales. Esto también le daría un nivel de privacidad que es difícil de conseguir cuando se viaja como pasajero regular, algo que los famosos suelen valorar enormemente. Ahora, volviendo a Demet. Es innegable que la conexión entre ellos, tanto profesional como, en su momento, personal, fue muy fuerte. Los fans que los shipearon, es decir, que deseaban que estuvieran juntos, siguen anhelando una reconciliación. Si fueran a encontrarse, un avión privado sería, sin duda, la forma más discreta y cómoda de hacerlo, especialmente si quisieran mantener su posible encuentro alejado de los focos. Podrían volar a un destino privado, pasar tiempo juntos sin ser fotografiados por paparazzi, y luego regresar a sus respectivas vidas. Además, piensen en el tipo de gestos que a menudo se ven en las historias de amor de las celebridades. Regalos ostentosos, sorpresas, gestos que demuestran un gran nivel de compromiso y afecto. Si Can y Demet estuvieran considerando una reconciliación o simplemente queriendo mantener viva una conexión especial, una compra de esta magnitud, si estuviera motivada por ella, sería sin duda una declaración de intenciones muy poderosa. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que estos rumores sean simplemente eso, rumores. El mundo del espectáculo vive de las historias y a veces, la imaginación de los fans y de la prensa puede crear narrativas que no tienen una base sólida. Quizás Can Yaman está considerando comprar un avión por razones puramente de negocios o de logística, y la conexión con Demet es solo una fantasía de los seguidores que aún anhelan verlos juntos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué ahora? ¿Por qué estos rumores surgen en este momento? ¿Ha habido alguna señal reciente de que Can y Demet hayan estado en contacto? Bueno, en las redes sociales, los fans siempre están buscando patrones, y a veces pequeños me gusta o comentarios de uno hacia el otro son interpretados como indicios de una relación en curso. Si bien esto puede ser una señal de amistad o de respeto mutuo, los fans más esperanzados lo ven como algo más. Si profundizamos un poco más en la personalidad de Can Yaman, sabemos que es una persona que no teme mostrar su afecto y, como hemos visto en el pasado, puede ser bastante impulsivo en sus acciones, especialmente cuando se trata de aquello que le importa. Esta característica podría encajar con la idea de tomar una decisión tan grande y ostentosa como comprar un avión, si estuviera motivado por un sentimiento hacia Demet. Y en cuanto a Demet Özdemir, siempre ha mantenido una postura más reservada en cuanto a su vida personal. Si bien su relación con Can fue muy pública, su forma de ser es más discreta. Si estuviera involucrada en algo así, es probable que intentara mantenerlo en la más estricta privacidad. Entonces, ¿qué debemos concluir de todo esto? La verdad es que sin una confirmación oficial, todo lo que tenemos son especulaciones y rumores. Pero, ¿no es eso lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante? La intriga, la posibilidad de que haya algo más detrás de las cámaras, las historias de amor y desamor que nos mantienen enganchados. La idea de Can Yaman comprando un avión para volar a los brazos de Demet Özdemir es, sin duda, una narrativa muy romántica y cinematográfica. Imaginen las escenas, él despegando en su jet privado con el sol poniéndose, volando hacia un encuentro secreto. Es el tipo de historia que alimenta las fantasías de muchos fans. Si esta historia fuera cierta, no solo sería un testimonio del amor o del fuerte vínculo que aún podría existir entre ellos, sino también una muestra del nivel de dedicación y los recursos que Can estaría dispuesto a invertir para estar cerca de ella. En un mundo donde el tiempo es oro y la distancia puede ser un obstáculo enorme, un avión privado sería la solución definitiva para superar esas barreras.
También es importante recordar que las celebridades, a menudo, viven vidas que están fuera del alcance de la mayoría de nosotros. Las decisiones que toman, los gastos que asumen, son a una escala diferente. Lo que para nosotros puede parecer una locura, para ellos puede ser una inversión lógica o una necesidad de su estilo de vida. Personalmente creo que hay una pequeña posibilidad de que haya algo de verdad en estos rumores. La persistencia de los mismos y el hecho de que la química entre Khan y Demet fuera tan especial, me hace pensar que la idea de que él haría algo así por ella no es del todo descabellada. Sin embargo, hasta que no haya una declaración oficial, debemos tomar esta información con precaución y disfrutarla como una especulación interesante. Lo que sí es seguro es que Can Yaman es un actor que sabe cómo generar expectación, y estos rumores, sean ciertos o no, cumplen perfectamente ese objetivo. Mantiene a su público y a la prensa pendientes de cada uno de sus movimientos. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente compró un avión para ver a Demet Özdemir más seguido? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estas historias. Para resumir un poco, hemos estado hablando sobre los intensos rumores que sugieren que Can Yaman ha adquirido un avión privado, y la especulación de que el motivo detrás de esta supuesta compra millonaria sería acercarse a su expareja, la también actriz Demet Özdemir. Hemos analizado la popularidad de su pareja en la serie Erkencikus, su posterior separación, y cómo la vida de las celebridades puede estar llena de lujos y decisiones extraordinarias. Si bien no hay confirmación oficial, la idea de este gesto romántico ha capturado la imaginación de muchos fans. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los rumores y las especulaciones. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este con noticias jugosas, análisis y un toque de misterio del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día espectacular.